Listo, buenas tardes para todos. Mi nombre es David Hurtado, soy residente de Medicina de Emergencias. El tema pues que vamos a abordar es el accidente opídico, para tener un poco en cuenta pues que en Colombia ocupa aproximadamente el 1% de la superficie de continental a nivel mundial y posee alrededor del 10% de esa biodiversidad que hay en todo el mundo. Dentro de esa biodiversidad es importante destacar la gran cantidad de especies que tenemos, pues tenemos cerca del 8% de las especies de serpientes que hay en el mundo. Es el país, está entre los países con más ofidios en el mundo y sin embargo, a pesar de que somos un país con tanta cantidad de especies de serpientes, es una especie que se encuentra en amenaza, principalmente por el desconocimiento de la gente de la importancia de estas serpientes en los ecosistemas. Y eso ha condicionado pues su pérdida de hábitat, condiciones religiosas o culturales pues que las consideran como seres malos que generan aversión o temor y ha generado pues que las maten. El tráfico ilegal y el uso no sostenible, principalmente en el campo, en la agricultura. Vemos pues que acá hay un porcentaje pues de que cerca del 53% de las pérdidas de estas serpientes es por la deforestación y por acabar pues con los hábitats. Cerca del 47% adicional es por pérdida por campesinos y trabajadores del campo. Y hay otro porcentaje que es por muy pequeño, que es por colecta científica, tráfico ilegal y el tránsito vehicular. Las serpientes son organismos que son ectotérmicos, es decir, que son de sangre fría y necesitan para mantener su actividad metabólica del calor externo que hay. Por eso, por encima de cierta altura donde la temperatura es muy baja, pues vamos a carecer de serpientes y las venenosas principalmente se van a encontrar por debajo de los 1500 metros sobre el nivel del mar, hasta 2000 metros se pueden encontrar. En cuanto a la epidemiología, tenemos que a nivel del mundo hay cerca de 1,8 a 2,7 millones de accidentes ofídicos al año, con mortalidades que oscilan entre 82.000 y 137.000, de las cuales 46.000 solo se presentan en la India, en la África subsahariana de 7.000 a 32.000 muertes, y en América Latina se presentan de 5 a 62 casos por cada 100.000 habitantes año y se reportan cerca de 2.300 muertes anuales. En Colombia estamos en alrededor de 20 casos por 100.000 habitantes año, con unos 3.000 casos por año y 3.300 muertes anuales. Sin embargo, hay un subregistro porque la notificación obligatoria de esto se hace desde el 2004. Muchos pacientes no consultan, son atendidos en sitios de medicina tradicional y pues esto ha provocado también retrasos en los tratamientos y pues consecuencias digamos, en este impacto en la mortalidad. La mortalidad pues principalmente ha estado asociada por estos aspectos culturales como la medicina tradicional que retrasa pues la atención en estos pacientes. La mayoría de estos ocurren en lugares que son muy alejados del acceso a los servicios de salud y no en todos los lugares hay un suministro pues de suero antiofídico. Hay un desconocimiento en ciertos, pues en los grupos de salud en el manejo pues de estos accidentes antiofídicos y la biología propia de las serpientes y si la capacidad pues de sus toxinas de generar el daño. De estos accidentes ofídicos que se presentan en el país, el 95% pues, de los venenosos como tal, el 95% son por vipéridos, un 2% son por elápidos, el resto son por culíbridos, pero estos no representan, digamos, una amenaza. Dentro de las características de las serpientes a tener en cuenta, principalmente los colmillos que nos hablan un poco de su peligrosidad. Entonces tenemos las serpientes selenoglifas, que son colmillos que son relativamente largos, que son similares a agujas hipodérmicas, y este es como el característico de las botrops. Los proteroglifos que tienen un colmillo fijo acanalado delantero, pero son más pequeños y son conectados a una pequeña glándula con veneno. Los opistoglifos, pues que tienen un colmillo posterior conectado a una pequeña glándula con veneno, pero son
digamos, no tan peligrosos como los dos anteriores, y las aglifas, que son los culíbridos que no tienen pues colmillos capaces de inyectar veneno. Adicionalmente, pues en el caso pues de la familia Viperidae, ellas en su cráneo, en los huesos y en la composición que tienen, les permite generar una apertura bucal importante para poder exponer el colmillo y asimismo inyectar el veneno pues a la presa. Y esto se hace pues por estos músculos que hacen el músculo compresor de la glándula y los que permiten hacer pues la apertura de la mandíbula de forma adecuada para poder inyectar el veneno de forma adecuada. Adicionalmente, hay unas características que no son, pues no son, digamos, una camisa de fuerza, pero pueden sugerir de que algunas serpientes son pudieran ser venenosas o no en cuanto a los vipéridos. Entonces tenemos que los vipéridos se van a caracterizar por tener una cabeza triangular, la pupila va a ser elíptica, van a tener un opérculo nasal. Vemos los culíbridos que tienen una cabeza pues más redondeada, la pupila no es elíptica, es redondeada. Eh, Sin embargo, pues como les digo, esto no es una camisa de fuerza. Eh, pueden, los viperidos tienen el colmillo delantero presente, la cola presenta una terminación abrupta y las escamas pueden tener una quilla en estos que son pues venenosos, como para tenerlos en cuenta. Entonces, aquí tenemos unas escamas pequeñas, unas escamas grandes que pudieran no ser venenosos. En cuanto al tamaño de los ojos, las corales sí pueden tener unos ojos pequeños, pero estos no son elípticos, sino que son circulares. Eh, y los patrones pues, de coloración que hay que tenerlos en cuenta, principalmente pues, para identificar estos elápidos en las corales, que ahorita los vamos a ver en mayor detalle. Entonces, dentro de estas familias destacadas venenosas tenemos, pues, como les había mencionado, vipéridos y elápidos. Dentro del vipérido están todos los géneros Botrops, Botriopsis, Butrepsis, Botropscopias, Portidium, Crotalus y Lachesis. Y dentro del elápide están los Micrurus, Leptomicrurus, Hydropis platarus, que son serpientes marinas. De la familia viperida, pues hay que destacar que tiene una fosa termorreceptora que es profunda, tienen escamas superiores en la cabeza pequeñas y numerosas y tienen escamas dorsales aquilladas con un colmillo pues que es retráctil, como les había mostrado anteriormente. Esos son los múltiples nombres con las que se han identificado las diferentes especies dentro de esta familia, X, X pachona, talla X, mapana, bueno. Dentro de las más representativas para nosotros en el contexto pues, de nuestra epidemiología, entonces tenemos la Botrops asper, que es un cuello largo, grueso, cilíndrico, tiene una cabeza triangular grande con unos ojos del mismo color al que tiene ahí en la cara, unas pupilas que son elípticas, en promedio pueden llegar a medir hasta 2 metros, son vivíparas, es decir, que ellas tienen un útero y tienen el parto pues, de su cría. Tienen escamas en quillas, las líneas dorsales, tienen unas líneas dorsales pues que tienen forma de X, por eso sus respectivos nombres, que les entalla X, la X, tiene una dosis mortal de veneno de 70 miligramos y almacenan aproximadamente 150 miligramos del veneno. Van a estar presentes principalmente en el Pacífico, Atlántico y áreas andinas. La otra Otros es la Otros atrox, que es muy similar a la anterior, a diferencia que tiene bordes laterales de manchas verticales, tiene una raya posorbital oscura con un borde pálido que es superior, en promedio también mide 2 metros, es más predominante en la Orinoquía y en la Amazonía, y estos también se caracterizan porque son vivíparos y son venenosos al nacer. La otra, que es la Botrops rombeatus, de esta vienen muchos pacientes o son muchos pacientes remitidos del Cauca con accidentes ofídicos por esta Botrops. Mide en promedio de 1,2 metros. Se caracteriza por esas figuras en el dorso como si fuera un patrón de ajedrez, como para tenerlo en cuenta ahí. Tiene una raya oscura posocular hacia el ángulo de la boca y están principalmente en la cordillera occidental y central.
Está la Botros ayerbi, que tiene un promedio más o menos entre 110 y 130 centímetros. Se caracteriza por estas figuras que están en el dorso de más o menos son 14 a 19 y abajo en sus bases presentan unas manchas redondeadas. Están principalmente en el valle del Patía, en el Cauca. Botros pontactus es la mapana prieta o rabiseca, rabo de chucha, dormilona o pelo de gato, mide de 120 a 140 centímetros. La encontramos también en el Pacífico. En este encontramos de 16 a 22 pares de manchas paravertebrales de bordes pálidos, y tiene una cola, se le dice porque tiene una cola de ratón que es semiprensil. Esta otra que tenemos, esta es también frecuente encontrarla, que es la Botrytis schlegeli, que es la cabeza de candado. Esta principalmente es común encontrarla en los sitios donde hay cafetales, está colgada de los árboles. Entonces, como para tener en cuenta un sitio de la mordedura que es en las extremidades superiores, en el cuello, en el hombro, pudiera sugerir una de estas. Mide en promedio 80 centímetros. Puede llegar a habitar, es de las únicas que puede llegar a habitar hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar, con un envenenamiento similar a otros, pero con unas toxinas menos, con unas toxinas similares, pero con una potencia menor. Está Portidium nasatum, que es la cachetona, 24 patoquilla, habita hasta los 1.000 metros sobre el nivel del mar. Tiene un hocico que es, ay, perdón, levantado, que es como filoso, y el veneno es similar a la de la Botros atrox. Tenemos la Crotalus durisus, que es la cascabel, que esta puede llegar a medir hasta 2 metros. Tiene una cola corta con un extremo de cápsulas, que es lo que tienen queratina lobulada y huecas, que es lo que permite emitir ese sonido característico de las cascabeles. Esta se caracteriza porque, aparte de que el veneno es hemolítico, miotóxico, cardiotóxico, también es neurotóxico. Eh, la podemos encontrar en la costa Caribe, Valle del Magdalena y Amazonía, con una dosis letal de 24 miligramos y almacenada hasta 70 miligramos. Está muy importante la especie Lachesis muta, o esta se le conoce también como verrugoso, mapana rayo. Esta es de las más grandes, llega a medir hasta 3.5 metros. Tiene escamas que se parecen como si fueran verrugas. Viven hasta los 1.200 metros sobre el nivel del mar. Tienen un veneno que es hemorrágico, coagulante, proteolítico y miotóxico. Está principalmente en zonas del Pacífico, en Antioquia, Magdalena, llanos orientales. Esta sí se reproduce por huevos, y esta es, pues, de gran importancia porque pueden almacenar hasta 1.500 miligramos de veneno, y la dosis letal es de 125 a 150 miligramos. Es decir, que son bastante tóxicas estas laquesis. Cuando ya pasamos al otro grupo de las elápides, encontramos la Micrurus mipartitus, que es la conocida o llamada rabo de ají, que tiene ojos pequeños, como les había dicho, los ojos pequeños y redondeados, pues aquí son la excepción. Estos son venenosas, viven hasta 2.200 metros de altura, miden alrededor de 80 centímetros. El veneno es principalmente neurotóxico y habita principalmente la costa pacífica, cordilleras y Sierra Nevada de Santa Marta. Dosis letal de 10 a 22 miligramos. Está la Micrurus tumerili, se le conoce como coralillo, también de 50 a 70 centímetros. El veneno es neurotóxico, costa pacífica y atlántica y en las cordilleras. Y está la Disoleucus, que es una coral o gargantilla. En este pues vamos a encontrar de 12 a 24 triadas eh, de negros, de tres negros con dos blancos y dos franjas naranjas. Pueden medir de 30 centímetros a 1 metro y están principalmente en el Pacífico y en el Caribe. Y esta, que es la acuática, la Hydropis platarus, es una serpiente marina de 80 centímetros, principalmente encontrada en el Pacífico, y es neurotóxica y miotóxica, tiene una dosis letal que es de 4 miligramos. Para diferenciar un poco estos elápides, principalmente pues estas corales, de las corales verdaderas de las falsas, es importante tener en cuenta que las falsas corales van a tener como duplas de anillos negros o impares. Aquí las duplas van a ser, en las falsas corales, las duplas de anillos negros pues van a ser pares, o sea, de dos. Mientras que en las corales vamos a tener que el negro va a ser impar y va a estar rodeado o de una franja
eh, blanca o amarilla, que puede formar, pueden ser una o pueden ser tres, y formar triadas de esta forma, junto pues con el amarillo y luego con las franjas rojas. Digamos que de acuerdo a a esas características, uno pudiera orientarse. Otro punto importante es que los anillos deben cruzar la totalidad del cuerpo. Es decir, si son incompletos, pues ya dejan de ser una verdadera coral, sino que tienen que cruzar el cuerpo entero, pues la circunferencia total del cuerpo de la serpiente. En cuanto a los mecanismos de acción, los venenos, pues esto, pues principalmente como su objetivo es para tener una respuesta depredadora y defenderse pues de las amenazas. Tienen pues una mayor actividad para incapacitar a las presas, y digamos que desde este punto de vista se han encontrado pues toxinas que son importantes en el contexto del envenenamiento humano, y estas características de las toxinas van a estar más presentes en unas serpientes que en otras. Entonces, en los vipéridos vamos a encontrar toxinas más que conducen a hemorragia o a coagulopatía, a toxicidad y a miotoxicidad, mientras que los elápides tienden a tener más neurotoxicidad que cualquier otra cosa. Dentro de estas principales toxinas tenemos las fosfolipasas, que son responsables de la miotoxicidad local y sistémica, el dolor, el daño pues, a los vasos linfáticos, el edema. Producen también neurotoxicidad, nephrotoxicidad y hemólisis. Las metaloproteinasas producen hemorragias, mionecrosis, daño de la matriz extracelular. Las hialuronidasas, daños de la matriz extracelular. Eso es como mecanismos de las toxinas para permitir que el resto de las toxinas ingresen pues al tejido. Las dendrotoxinas que van a producir neurotoxicidad, las toxinas de tres dedos, citotoxicidad, necrosis y neurotoxicidad. Y tenemos pues un resto pues de toxinas que van a ser importantes a la hora de presentarse en las manifestaciones clínicas. Incluso hay unas que están asociadas a cardiotoxicidad y hipotensión, pues para tenerlas en cuenta. Y de acuerdo pues al nivel pues de esas toxinas, pues así mismo van a ser las manifestaciones. Vamos a tener alteraciones hemostáticas y de la coagulación y consumo pues de las plaquetas, principalmente por metaloproteinasas. Vamos a tener daño miocárdico y arritmias inducidas pues por cardiotoxinas, injuria renal aguda, que son inducidas por la isquemia, por las nefrotoxinas, por la miotoxicidad que hay, que genera liberación de mioglobina y puede generar rhabdomiolisis. Los daños pues en los tejidos locales, principalmente por las fosfolipasas A2 y las metaloproteinasas. Los daños pues a nivel sistémico, cardiovascular y hemorragias metaloproteináceas principalmente. Parálisis neuromuscular principalmente por neurotoxinas de tres dedos y fosfolipasa A2, y miotoxicidad generalizada por fosfolipasa A2. En cuanto a las generalidades pues del manejo, pues es importante tener en cuenta pues que todo accidente opídico pues va a representar un desafío clínico para el clínico al que se le presente, dado porque hay incertidumbres en cuanto a la identidad de la especie, si es venenosa o no. Entonces, para ello también hay que tener en cuenta, digamos, dependiendo de la especie, la edad de la serpiente es muy importante para determinar el tipo de veneno, especialmente en las botrops, y el rango geográfico, porque de acuerdo a nuestra geografía podemos identificar cuáles son las serpientes pues, más frecuentes que tenemos. La mayoría pues, de estas van a ingresar en centros de atención rural y de atención primaria, y pues van a requerir pues un manejo más avanzado en los casos de los accidentes opídicos más severos. Dentro de los efectos locales que vamos a determinar en cuanto a los vipéridos, vamos a tener un dolor inmediato que puede irradiarse, y vamos a tener un edema que se puede extender, signos de linfangitis, ampollas, equimosis, adenopatías, celulitis, abscesos, necrosis muscular. Digamos que esto se puede o no presentar dependiendo pues del tipo de especie pues que mordió al paciente, y el,
el manejo pues que se le dio a la herida inicialmente, si se manipuló o no se manipuló, pero pues digamos que se pudieran presentar todo este rango de síntomas, como vemos pues en estas imágenes, estas flictenas, este edema pues que va avanzando por toda la extremidad, la equimosis. Y en los efectos sistémicos, importante tener en cuenta el que pueden tener hasta pérdida transitoria de la visión, hipotensión y shock, alteraciones del ritmo cardíaco, tendencia pues a la hemorragia, las hemorragias per se como tal. Aquí vemos unas hemorragias gingivales en estos pacientes. Y hay unos síndromes variantes que se pueden presentar como una anafilaxia temprana, un paciente rápidamente que entra en shock. Y puede presentar urticaria, angedema, vómito, diarrea, neuromiotoxicidad de forma rápida después del contacto con el veneno en el género Crotalus, que son las cascabeles. Esos pacientes adicionalmente pues a la parte miotóxica, de los efectos locales y de la coagulación, tienen tendencia a tener un compromiso neurológico importante, que es como para tenerlo allí presente. Y el género, pues la quesis, que son bastante venenosas, como lo vimos, pues en la cantidad de veneno que tienes, ellos también van a caracterizarse por síntomas autonómicos tempranos, características vasovagales y envenenamiento pues local severo de forma muy rápida, el envenenamiento local en la quesis. En cuanto a los elápidos, tenemos que ellos pueden hacer, pues principalmente es un síndrome neurotóxico, antes que trastornos de la coagulación, antes que trastornos locales. Pueden hacer una parálisis flácida, alteraciones de los pares craneales, oftalmoplegia externa, somnolencia, compromiso de los músculos respiratorios, disfagia, pérdida del reflejo nauseoso y por alteración pues de los, de los músculos a nivel respiratorio, pues pueden progresar hacia una falla ventilatoria. Los síntomas locales se van a caracterizar es por un dolor principalmente moderado, o pueden estar asintomáticos, pueden tener parestesias o inflamación local. Imagen, hay una alteración pues ya de los músculos extraoculares. Cuando vamos a evaluar pues, la clínica de estos pacientes, pues tenemos que mirar pues, dónde fue la mordida. No nos vamos a encontrar con las dos marcas de los dientes como solemos pensar, no, generalmente es un piquetazo, o muchas veces es como un rasguño en el cual han hecho la mordedura pues previamente, evaluar si le han hecho un manejo extra hospitalario, si le han hecho torniquetes, si han succionado la herida, si le han hecho incisiones, mirar hace cuánto fue la mordedura, porque si fue muy reciente, en menos de 30 minutos, 15 minutos, pues puede que no presente síntomas de envenenamiento severo y que estaba haciendo cuando fue mordido. Por ejemplo, si estaba recolectando café, pues nos hace pensar en una Chegali, o si estaba pescando, o si estaba eh, haciendo cualquier otra actividad pues de campo, pues empezar a evaluar y mirar pues la geografía de la zona, qué es lo que hay. Y dónde está la serpiente que la mordió, si la tiene allí, si la tiene viva, si tiene una foto que también nos ayude a identificarla y evaluar cómo se siente en el momento pues de que lo vemos, si ha desarrollado síntomas de envenenamiento o no. Para el diagnóstico pues, diferencial, volver a recalcar, Botox principalmente es proteolítico, edematizante, alteraciones en la coagulación y pues muy, muy hemorrágico. Sin embargo, ahorita como vamos a ver ahora, en Botox pues va a haber una diferenciación de acuerdo a la edad. El veneno laquésico es importante tenerlo en cuenta porque al igual que el Botrops puede generar algunas manifestaciones por estimulación vagal, pueden hacer bradicardia, dolor abdominal, hipotensión de forma rápida. Y adicionalmente la parte proteolítica de la quesis es más agresiva que la de Botrops. El veneno elapídico fundamentalmente pues va a ser neurotóxico, paralizante y puede tener algún efecto miotóxico. Y en cuanto a Crotalus, pues no produce efectos locales importantes, es decir, la cascabel, pero sí se caracteriza por ser más letal, puede producir rhabdomiolisis, neurotoxicidad
nefrotoxicidad y también hemorragias. Entonces, a lo que les decía de Botrops, pues es importante tener en cuenta la edad de la serpiente. Resulta que acá en Colombia, para el año 2013, se hizo un estudio para evaluar el, la composición pues, del veneno y los efectos de ese en su letalidad y los distintos pues, efectos dependiendo de la edad de la serpiente. Y se encontró pues que serpientes jóvenes, menores a un año, tienden a ser más letales, su veneno tiende a ser más letal que las serpientes grandes y además estas tienden a ser más hemorrágicos en comparación a las serpientes mayores que tienden a ser em, más proteolíticos. Entonces, para tener en cuenta cuando uno va a evaluar, preguntarle al paciente más o menos el tamaño de la serpiente que nos puede orientar un poco hacia la edad de la serpiente. Uno considerando entre 60 a 80 centímetros en estas de Botrops, menor de esta medida, serpientes jóvenes, mayor de estas, pues serpientes de mayor edad, como para tenerlo en cuenta, porque muchas veces podemos tener que lo muerde una serpiente, tiene nada más una heridita chiquita que no es profunda, pues a simple vista, pero usted le toma unas pruebas de coagulación y están alteradísimas. Entonces, en esa evaluación clínica inicial, pues es importante los signos vitales, evaluación pues del sangrado principalmente en Botrops, evaluación neurológica principalmente en el género Elápide, en la familia Elápide, perdón, evaluar principalmente tosis, parálisis y riesgo pues de falla respiratoria. Dentro de los paraclínicos, también es importante pues separarlos. Si tenemos un paciente con un accidente opídico por un bipérido, sí deberemos evaluar pues cómo están los trastornos, las pruebas de coagulación, mirar cómo está los gases arteriales, lactato, electrolitos por los síntomas vagales que pueden vomitar, pueden hacer bradicardia, pueden hacer bajo gasto, mirar la CPK, la alteración pues de miotóxica principalmente, un uroanálisis para buscar hematorias microscópicas, que eso nos cambiaría un poco el, la clasificación y, un- y pues digamos que eso en cuanto al género bipérido. En cuanto al género Elápide es básicamente examen clínico, evaluar cómo está el, los pares craneales, el sostén cefálico, los movimientos oculares, la parte respiratoria, el esfuerzo respiratorio, cómo está, que esa es la principal herramienta para evaluar si hay o no un envenenamiento severo. En el manejo prehospitalario, pues es importante que haya una inmovilización de la extremidad. Eh, Inmovilización no me refiero a ponerle un yeso y eso, sino tenerlo lo más quieto posible para mejorar, pues más que todo los síntomas del dolor. Eliminación de anillos y objetos apretados alrededor de la mordedura. Lavar la herida pues con abundante agua y jabón. Hacer un traslado rápido a un centro de atención primaria. Si la herida está sangrando, tratar de hacerle presión para tratar de generar algo de coagulación, la analgesia principalmente paracetamol y opioides, y evitar AINES y ASA por la nefrotoxicidad que hay. Eh, Evaluar, pues, si se puede minimizar el riesgo de choque, pues, hidratando a estos pacientes de forma adecuada. Muchos, pues, llegan muy deshidratados. Evaluar, pues, si hay obstrucción de la vía aérea, ya sea por parálisis, en el cual, pues, se está acumulando muchas secreciones. Entonces, que tengamos que hacer maniobras para evitar esa progresión de la, de la aspiración, pues, en el contexto prehospitalario. Se desaconseja pues incisiones, succión y torniquetes. Y dentro pues del ámbito hospitalario pues asegurar un adecuado acceso venoso y preparar todo lo necesario para continuar con la reanimación del paciente antes de retirar el vendaje compresivo si lo tiene. Es importante eso porque cuando uno retira ese vendaje, las toxinas pasan en gran cantidad y pueden generar un choque vasodilatado. Restauración de la oxigenación, continuar manejo pues del dolor, hacer pues una evaluación periódica y vigilar pues la aparición de síndrome compartimental, aunque la mordedura por sí puede
llegar a generar un dolor y un aspecto similar al del síndrome compartimental, es importante pues hacerle seguimiento a los pulsos, al llenado capilar, a la presencia de parestesias o alteración pues en la sensibilidad, que nos sugieran eso porque digamos no es tan frecuente que suceda. Eh, Dentro del pilar del manejo está el antiveneno, que pues es el único antídoto eficaz para el tratamiento pues de los efectos de este a nivel sistémico. Generalmente se extrae de caballos, en otras partes del mundo lo hacen de ovejas, de camellos, se extraen las inmunoglobulinas, que estas después se purifican para poder ser administradas. Tenemos dos tipos de sueros polivalentes que se desarrollan principalmente contra las especies pues, más importantes en el ámbito geográfico, y monovalentes contra el veneno de una sola serpiente. Importante tener en cuenta que el antiveneno solo es para reversar la antihemostasia, la hipotensión y la neurotoxicidad. Eso es lo que me reversa, no me va a cambiar efectos locales, grandes, edemas, necrosis, eso no me lo va a reversar. Me lo puede llegar a prevenir, pero no me lo puede reversar. Entonces, dentro de las indicaciones que tenemos para la administración de este antiveneno son shock, la presencia pues de sangrados sistémicos, la presencia de pruebas de coagulación infinitas, neurotoxicidad, que tengamos hematuria pues franca, que tengamos un extenso compromiso local o alto riesgo de necrosis tisular, pero pues esto no se va a hacer para esto, ya vamos a ver, es para prevenirlo. Dentro de esto, pues la dosis es igual pues en niños que en adultos, se va a incrementar de acuerdo pues a la severidad del envenenamiento y se puede repetir de acuerdo a la persistencia de esos síntomas de neurotoxicidad, inestabilidad o estado incoagulable. Se administra de forma endovenosa y en caso pues de presentar un riesgo de reacción anafiláctica hiperogénica, pues hay que estar preparados para tratarla. Estos eran los sueros que decían que estaban presentes en Colombia, pero en este momento solo hay suero polivalente del Instituto Nacional de Salud para Botrops y Crotalus. Solo tenemos este, y este eh, es un suero que es no FAP, o sea que tiene alto riesgo pues, de hacer reacciones anafilácticas y anafilactiloides. Y porque el otro que había era el Bioclon, que era liofilizado, pero este ya se retiró del mercado, no lo tenemos, tenemos solo el polivalente anticrotálico y antielapídico, no tenemos. Este hay que importarlo de Brasil, de México o de Costa Rica, de acuerdo pues a la especie. ¿Y cómo se aplica este suero? Pues en realidad en muchas partes hay muchas formas de aplicarlo. Esta es la forma de aplicación que se hace en el Hospital Universitario del Valle, que es como el protocolo que se tiene allá. Ellos utilizan 10 viales de suero polivalente que se diluyen en 500 cc y se pasan a 150 cc hora. Pueden presentar reacciones asociadas a la dosis, que pueden ser náuseas, escalofríos o hipertensión arterial. Eh, y cuando se presentan esas dosis, se puede disminuir un poco la dosis a la que se administra por hora. Como este es un suero que no es liofilizado, indican la administración de un antihistamínico antes del suero. Y antes, en caso de presentar reacción, sea hipotensión, taquicardia, rash, broncoespasmos, sibilancias y dolor abdominal, se indica suspender el antiveneno, administrar adrenalina 0,5 miligramos, hidrocortisona de 3 a 5 miligramos por kilo cada 6 horas, endovenosos, y se reanuda 15 minutos después, y si persiste la reacción se puede dejar una infusión de adrenalina. Y al desaparecer pues la reacción se podría reiniciar pues en 2 horas, con la infusión pues de adrenalina. Si ustedes ven en otras partes, dicen administrar la infusión en 10 a 60 minutos, pero lo que se ha visto con esas infusiones o en la experiencia que han tenido allá es que cuando se administra así, las reacciones y la poca tolerancia del paciente a la administración de eso hace que se suspenda la administración del suero. Em,
En cuanto a la clasificación de estos accidentes, entonces vamos a tener el accidente bootrópico, que podemos tener un no envenenamiento, leve, moderado o severo. Y para ello lo vamos a utilizar si hay presencia de síntomas sistémicos, síntomas locales, em, síntomas locales o inestabilidad hemodinámica. Entonces, en no envenenamiento simplemente es el dolor de la mordida, no hay alteraciones en las pruebas de coagulación, no hay hemorragias. La indicación es observar durante 6 horas y realizar unas pruebas de coagulación pues iniciales porque no sabemos, nos puede llegar solo con el dolor local y ya. Entonces, pruebas de coagulación inicial y a las 6 horas para evaluar si hubo algún cambio. En el leve son síntomas locales, dolor, edema, hemorragia, pues ya hay una hemorragia en el sitio de la mordedura, no hay ningún síntoma sistémico, también tomar pruebas de coagulación iniciales y a las 6 horas y manejo pues de los síntomas locales, analgesia, em, si no tiene trastornos de la coagulación, el toxoide, y listo. Cuando pasamos al moderado, son síntomas locales más síntomas sistémicos. Entonces, en estos síntomas sistémicos se van a caracterizar por prolongación de los tiempos de la coagulación, consumo del fibrinógeno, hemorragias mucocutáneas, hematuria, pero no hay un compromiso hemodinámico. Acá la indicación son 10 viales de antiveneno polivalente del Instituto Nacional de Salud, es decir, en la preparación que habíamos hablado previamente serían las 10 ampollas en 500 y se pasarían en 3 horas y media aproximadamente. Y se deberían tomar pruebas de coagulación a las 6 horas después de la infusión. Si persisten alteradas, se puede repetir la mitad de la dosis. Nuevamente, a las 6 horas, si persisten alteradas, se puede repetir la dosis del antiveneno con esa, ya no con 10, sino con 5 unidades. Y esto, aunque generalmente con la primera dosis y con esa segunda dosis de la mitad de la dosis revierte en la mayoría de los casos. En cuanto al accidente botrópico severo, son síntomas locales más síntomas sistémicos más compromiso hemodinámico que estado por colapso cardiovascular, un síndrome hemorrágico, sangrado digestivo, el paciente que te llega focalizado porque tiene una hemorragia intracerebral, una falla orgánica múltiple o más pruebas pues de coagulación y las pruebas de coagulación pues alteradas. En este también se indican 10 viales de antiveneno del Instituto Nacional de Salud y en este caso, si las pruebas de coagulación 6 horas después de la infusión siguen alteradas o si persiste la impotencia después de una hora, se puede repetir la mitad de la dosis. En el accidente laquésico, esto es pues por el veneno que es un veneno que tiene una mayor concentración de veneno y que administran, pues va a requerir unas dosis de antiveneno más altas, se han reportado hasta más de 20 viales. En el crotálico, digamos que está ahí incluido en ese suero polivalente en el esquema del Botrops, que lo habíamos visto en el del Instituto Nacional de Salud, pero este suero no va a neutralizar la neurotoxicidad, solo es para las otras toxinas. Este suero pues la neurotoxicidad pues va a ir pasando a medida pues que vaya pasando el tiempo, pero entonces, digamos, aquí hay que asegurar el manejo de soporte, ventilación mecánica, si el paciente pues progresa hasta ello. Y el accidente elapídico, pues de las elapidas hay que tener en cuenta que ellas se quedan prendidas en la piel para inocular veneno porque ya no tienen una mandíbula tan grande como la de las botrops, que es capaz de abrir la boca súper grande y no, ya tienen una mandíbula más pequeña y les es más difícil zafarse. Ellas tienen una característica importante y es que ellas lanzan como una o dos mordeduras, que son mordeduras de aviso o mordeduras secas. No inyectan veneno porque para ellas producir veneno es muy difícil. Entonces, ellas requieren reservar ese veneno para el que es su verdadera presa, no, y que el ser humano obviamente no es su verdadera presa. En ellas en muchas ocasiones se encuentra este tipo de mordeduras, las mordeduras secas. Las Botrops sí inyectan veneno en la mayoría de los casos. No se produce pues el antiveneno aquí antielapídico en Colombia, por lo que se debe exportar de acuerdo pues al tipo de, de especie, pues asimismo debería ser el antiveneno que se administra. Eh, se- la indicación es administrarlo bajo la misma indicación pues de la preparación del Botrops
contra el antibotrops. Y el manejo de soporte pues es fundamental. Se hace pues una ventilación mecánica pues hasta que pase la neurotoxicidad. Y en los casos en los que el paciente nos llega por la mordedura y está en urgencias, hay que vigilarlo cada hora, es indispensable evaluar pares craneales, mirar si tiene tosis palpebral, si tiene sostén cefálico, si tiene alteraciones en la deglución, mirar cómo está esa frecuencia respiratoria, si tiene mucho esfuerzo respiratorio. Eso se puede hacer durante 12 horas, que es como el tiempo en el que hace efecto el veneno, para uno estar allí pues atento y que no nos haga una sorpresa de que nos hizo una falla ventilatoria en un pasillo. No, esos pacientes se deben observar muy bien. Otras medidas pues a tener en cuenta, tenemos que en Botrox, pues una vez corregidas las pruebas de coagulación, pues no es necesario seguir tomando pruebas. No usar AINES, principalmente por el riesgo pues de nefrotoxicidad, solo acetaminofén y opioides. El toxoide intramuscular, por favor, solo aplicarlo cuando las pruebas de coagulación estén normal. En Botrox, en el ápide, en las corales, se puede aplicar de entrada, no administrar antibióticos profilácticos, solo en casos en los que haya un signo de infección evidente y vigilar signos de síndrome compartimental, estar evaluando pues el dolor, el llenado capilar, la alteración, pues, las alteraciones neurológicas, en fin. Y aquí les traía unos casos clínicos de los que pues tuve la experiencia en la rotación de toxicología en el HUE. Pues creo que fui afortunado en encontrarme con seis accidentes ofídicos durante esa rotación. Entonces tenemos este primero, que es un paciente de 43 años que estaba pescando a orillas del río Cali hacia arriba. Dice que estaba en sandalias y de repente sintió un fuerte dolor en la pantorrilla derecha. Vio que lo había mordido pues una serpiente. Dijo que era una talla X que medía aproximadamente menos de 60 centímetros. Este caso, pues me llamó mucho la atención porque solo presentaba un solo orificio, no presentaba nada de cambios inflamatorios, habían rastros cuando lo evaluamos de que había sangrado por la herida, pero era muy poco, llegó con signos vitales estables. Cuando ingresamos, le tomaron estos exámenes, tiempos infinitos, fibrinógeno menor de 20, el resto de paraclínicos dentro de parámetros normales. O sea que no nos debemos guiar solo por los cambios, digamos, locales que hay en la, en el sitio de la mordedura. Tenemos en estos accidentes botrópicos, teníamos que evaluar obligatoriamente cómo están las pruebas de coagulación, que esto nos ayuda pues a clasificar a estos pacientes. Este paciente inicialmente se le administraron 10 viales de antiveneno, se le, se le tomaron los tiempos de coagulación 6 horas después de que se terminó de administrar los viales de antiveneno y se encontró, persistía con un INR en 1.8, un PTT en 60 segundos y un fibrinógeno en 120. Las pruebas de coagulación seguían alteradas, a pesar de que habían mejorado. Se le pusieron 5 viales más, con lo cual mejoró pues las pruebas de la anticoagulación. Y al día siguiente, pues se le dio salida ante la mejoría pues clínica. ¿Cómo se clasifica este caso? Tenemos entonces que es un accidente ofídico botrópico moderado. ¿Moderado por qué? Tiene síntomas locales de que tuvo sangrado y tuvo la herida. Y tiene alteraciones en las pruebas de coagulación, pero no estuvo en ningún momento inestable, por eso se clasifica moderado. Sin embargo, en las clasificaciones del ministerio no es tan fiable como guiarse por ellas, porque en las clasificaciones, tanto en leve, moderada y severa, dicen puede o no tener alteraciones en la coagulación, pero las alteraciones en la coagulación ya es algo sistémico, entonces es más para confusión y para la administración del antiveneno uno no se puede guiar por qué tantos segmentos de la extremidad está comprometiendo el edema, porque finalmente el antiveneno no nos va a corregir eso, nos va a corregir la antihemostasia, la hipotensión y la neurotoxicidad. Y en este segundo caso clínico tenemos un paciente de 27 años que es un paciente que estaba recluido en una fundación por allá en el Queremal para recuperación de la drogadicción y estaba jugando con una serpiente que creía que era una falsa coral. Cuando vimos el video, pues nos quedamos pues sorprendidos porque jugaba con la serpiente, se la enrollaba en el cuello, en la muñeca, como si fueran pulseras. Y la serpiente lo muerde en cercanías al cuello.
Entonces este paciente pues empezó con dolor en la zona, pero posteriormente le corta la cabeza. Trae la serpiente sin cabeza y era una serpiente, no sé, la foto se me perdió, pero era una serpiente con anillo negro entre dos blancos y bandas rojas. El anillo, los anillos eran completos, era de cabeza pequeña y ojos pequeños. Esa nos daba para una Micrurus dumerili. Ingresa con signos vitales estables, se le hizo la observación neurológica hora a hora, durante 12 horas no presentó ningún compromiso y posteriormente se le dio alta médica. En este caso, en el apídico, se dice que es un accidente ofídico elapídico. Aquí no hay leve, moderado o severo. O hay neurotoxicidad o no hay neurotoxicidad. En este caso, pues fue una mordedura seca, que fue de las que les comenté, que pueden llegar a presentar, pues, en estos casos de los elápidos. Y eso en cuanto pesa las conclusiones, resaltar cosas grandes. Accidente por Botrops se clasifica en leve, moderado, severo o no envenenamiento. Moderado y severo se les administra el antiveneno. En los otros es vigilancia clínica y ya, y hay que hacerle pues la vigilancia paraclínica de estos moderados y severos. En el accidente lapídico, ¿presenta o no presenta neurotoxicidad? Si presenta neurotoxicidad, antiveneno. Si no, vigilancia clínica. Y si no hay alteraciones, salida. Si el antiveneno no corrige, si el antiveneno solo corrige la hipotensión, el antiveneno solo va a corregir, pues, como tal, la hipotensión, los trastornos de la coagulación y la neurotoxicidad. No mejora la severidad de los síntomas proteolíticos, puede prevenir la aparición de ellos, pero no los mejora. Y listo. Eso era todo, eso era lo que les traía para hoy.